Hola, me llamo Luisa Fernanda. Hoy tuve mi primer día de yo, tú, otros, nosotros y arrancamos con una conferencia de José Miguel Luna, que es un deportista Extatec, que es sordo. Al principio fue muy difícil tratar de entenderle porque pues había dificultades, o sea, obviamente no, es muy difícil poder hablar y ser sordo, entonces tuve como complicaciones tratando de entenderle, pero la verdad durante toda la conferencia y todo se me hizo súper padre que él se dio su tiempo para explicarnos lo difícil que es, que hizo muy claro en su conferencia que es muy importante que tú puedes todo, o sea, que no hay límites y no hay ninguna limitaciones que no te dejen alcanzar tu objetivo. Entonces eso fue muy inspirante para mí, porque yo soy de esas personas que son como pesimistas y empiezan a decir, es que no puedo hacerlo porque no está tal cosa, o no puedo hacerlo porque, no sé, cualquier impedimento. Yo soy de esas que literal dicen de que no puedo. Y ahora con su conferencia y todo, o sea, me sentí segura y me sentí cómoda y me encantó. O sea, literal su mensaje lo recibí con mucho agrado y sí lo respeto y la verdad lo que está haciendo es increíble. Yo no me imaginaría, o sea, literal estar como con una discapacidad, ¿sabes? Entonces es muy inspirante ver que hay gente que neta sí lo sabe, ¿cómo se llama? Sobrepasar o sobrevivir esas situaciones y llegar a ser personas con mucho éxito. Y aparte que fue a la escuela como becario y todo, y no sé cómo le cupo el tiempo para entrenar y todo, entonces fue muy padre ver que él pudo hacer todo y que nunca dijo no, yo no puedo. Y ya eso fue como la primera parte de mi día. Y el segundo empezamos a hablar de los derechos humanos, y que los derechos humanos son derechos inherentes que te dan simplemente por el mismo hecho de ser humano o por nacer. Entonces estuvo padrísimo conocer más sobre estos derechos, que era como derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho al agua potable. Y todavía es más impactante ver que hay mucha gente que no los tiene, o sea, que no tienen esos derechos como todos nosotros, o sea, que el gobierno no ayuda y no les da la facilidad de poder tener agua potable, o por eso hay muchas circunstancias, aquí en México especialmente, que somos el país con la mayor cantidad de obesidad y de diabetes. Entonces tenemos que cambiar estas cosas. Y otro es que hay una grave violación a los derechos humanos contra las mujeres y la equidad de género en México, porque en mi clase también estuve viendo cuáles son los derechos a nivel mundial, o sea, los que se están viendo afectados, y a nivel México. Entonces fue muy impactante y triste ver que en México no se respeta lo de la educación por el nivel por cuántos pobres hay en México, y que eso limita mucho a la educación, a agua potable, a tener libre expresión. Entonces es impactante ver que con un solo derecho que no se está dando, muchos se ven afectados. Entonces, la verdad, me gustó este primer día, me hizo ser más consciente de las cosas y me hizo sensibilizarme con los demás, porque aparte al principio, o sea, cuando terminó la conferencia, nos hicieron ponernos un cubreojos y la otra persona, un compañero, nos estaba guiando, y fue muy difícil porque al principio, o sea, te estresas porque no te están dando las indicaciones como son o cosas así. Entonces literal yo llegué a un punto que dije no, ya no puedo, y me los quité y ya fui caminando normal. Entonces imagínate que yo, o sea, me cansé y literal dije adiós, bye. Imagínate a la gente que neta no puede simple decir bye, o sea, yo no quiero hacer esto. Entonces me hizo entrar en conciencia que hay gente que neta sí la está batallando, y neta hay problemas más grandes que el simple hecho de qué me voy a poner mañana o cosas así que nosotros vemos como desafíos, y realmente hay problemas más grandes. Entonces esta actividad sí me gustó y estoy muy
emocionada por ver qué más vamos a hacer. Bueno, hoy fue mi día 2 y empezamos con una actividad en las canchas de básquetbol que consistía vinieron unas personas con discapacidad que estaban en sillas de ruedas y nos explicaban cómo jugar básquet. Entonces primero empezaron a decirnos que es un centro de rehabilitación que tiene a gente con discapacidades por causas mayores que hayan sido por un accidente o algo así, y por razones terminaron ahí, y entonces que ellos empezaban a jugar básquet y que hay categorías de básquet para gente con discapacidades. Entonces de que, por ejemplo, si te amputaron la pierna o estás paralizado de las piernas para abajo, nos explicaban que se categorizaban por 1, 2, 3, 4 y era de acuerdo a tu movilidad. Entonces, de acuerdo a la gravedad de tu accidente o de tu condición, en esa posición te ponían y podías jugar básquet. Entonces fue muy interesante ver cómo coordinaban su cuerpo con sus sillas y la movilidad y la concentración que tenían que tener. Y nos pusieron como de voluntarios jugar con ellos, y la verdad estuvo muy difícil cómo jugar y siempre estar atento, estar moviendo, y nos explicaron algunas de las reglas y todo eso. Estuvo muy padre. Y luego, después de eso, tuvimos una plática sobre el vocabulario incluyente. Entonces fue muy interesante porque para mí, o sea, al principio como que no se me hacía indiferente hacer o sea, de que de que poner un género a las palabras. Entonces ahorita ya abrió más como mis conocimientos y me permitieron conocer más sobre cómo generalizar los términos. Entonces, por ejemplo, si dices los alumnos, lo estás usando incorrectamente, porque debería ser los alumnos y las alumnas y cosas así, o la ingeniera o la presidenta. Entonces hay terminologías que ya se modernizaron y se adaptaron a feminizar ciertas palabras. Y luego, después de eso, tuvimos una plática de sexualidad. Yo no sabía que había tantas sexualidades, o sea, está como transgénero. Pues nos explicaron que era, o sea, de que es género y sexualidad, que es diferente. Entonces no sabía que había tantas sexualidades o tantas identificaciones y cosas así. O sea, supe que hay transgéneros, hay asexuales, hay transvestis, o sea, neta, un infinito de géneros. Pansexual, por ejemplo, que yo no sabía qué era, pero ahora sí. Entonces me hicieron abrir más como mis pensamientos y conocer más cómo otras personas se identifican, porque hoy en día todos estamos como, no, pues todos somos heterosexuales y así, pero hay más que eso, ¿sabes? Entonces fue muy inspirante, o bueno, muy educativo, y me sentí más involucrada, más consciente de cómo interactuar con los demás, porque ahora está en claro que hay gente que, o sea, tengo que tener cuidado cómo me dirijo a ciertas personas, porque hay cosas que chance se les incomoda que les diga. Entonces es importante tener como un concepto más abierto y primero preguntar cómo se expresan y así, para no ofender a nadie. Entonces este segundo día fue muy interesante y me abrió las puertas a muchos pensamientos para aceptarlos y estar con ellos y tolerar y cosas así. Hola, hoy fue mi día 3 y hoy fuimos a un museo que se llama Memoria y Tolerancia, que está en el centro de México. Pues el museo se trataba de genocidios, todos los genocidios que ha pasado en el siglo XX. Empezamos a ver lo de los nazis, el Holocaust, y luego vimos lo de Ruanda, lo de Darfur en Sudán, lo de Camboya. Y estas actividades y la información que nos dieron me ayudaron a
conocer más acerca de los derechos humanos. Nos explicaron que hay 30 y que la mayoría de las personas no los conocen. Entonces es impactante ver que derechos humanos que se aplican a todos, casi la mayoría nadie los conoce. Y fue impactante ver todo lo que los nazis hacían con los judíos, todos los actos de deshumanización, y ver cómo la gente se perdía, o sea, ya no luchaban porque ya no encontraban esa razón por vivir. Entonces es muy importante siempre tener eso presente y respetar a los demás y tolerar. Más bien nos explicaron que tolerar no es aguantar ni soportar, sino de aceptar las diferencias de cada quien y aceptarlas. Y toda la actividad me hicieron darme cuenta que en algún punto de mi vida sí fui discriminada y yo he discriminado, o sea, ya sea por el simple hecho de burlarme intencionalmente de alguien, o que alguien me haya hecho algo a mí por mi color de piel o por mi estatus social o cualquier cosa, pero todos hemos sido víctimas de esto y es importante tomar medida y tomar acción, participar y poder prevenir estos actos de deshumanización, porque todos tenemos las mismas oportunidades, porque todos somos humanos. Muy buen lugar. Ponle una ahí que se ve